La noche cae sobre los grandes ríos de Colombia, el Magdalena, el Cauca, el Sinú, y un manto de misterio cubre sus aguas. Desde lo alto, parecen serpientes de plata que se deslizan entre la selva y los pueblos dormidos, guardianes de secretos ancestrales. Sus aguas, caminos de vida de día, se vuelven espejos oscuros bajo la luna. El reflejo de la luna tiembla sobre la superficie, y la neblina se arremolina como si ocultara algo más que simple vapor. Pero en las orillas, entre pescadores y lavanderas, se instala un silencio tenso, cargado de espera. Nadie se atreve a romperlo, como si el más leve susurro pudiera despertar fuerzas dormidas. No es la calma de la naturaleza, sino el preludio de lo innombrable. El Mohán, una presencia que se siente más allá de lo visible, un peso en el aire que eriza la piel. Una sombra acecha bajo la superficie tranquila del agua. A veces, solo se percibe por el leve movimiento de las ondas, o por una silueta fugaz que desaparece antes de poder ser nombrada. El croar de las ranas, que durante el día es música de fondo, en la noche se convierte en un coro inquietante, como si advirtieran de un peligro inminente, y el susurro del viento se transforma en advertencias. Las hojas tiemblan, los árboles parecen murmurar historias antiguas, y el río responde con un silencio aún más profundo. Los viejos saben, cuando el río se calla así, algo reclama su dominio. Sus miradas se pierden en la corriente, recordando noches en que el agua habló con voces que no eran humanas. El Mohán no es solo un monstruo, sino el espíritu celoso del río. Es guardián y castigo, protector de la naturaleza y vengador de los abusos humanos. Su leyenda es crónica de desapariciones, barcas volcadas y gritos ahogados. Cada historia es un eco de advertencia, un recordatorio de que el río no perdona la arrogancia. Imagina estar solo en una canoa, la linterna temblorosa, y de pronto, una risa grave emerge del fondo. El sonido retumba en el pecho, helando la sangre, y el agua parece cerrarse a tu alrededor. Es la risa del Mohán. Te ha visto, el juego ha comenzado. No importa cuán rápido remes, el río se vuelve un laberinto sin salida. Pocos regresan de ese juego, y quienes lo hacen llevan consigo el peso de lo inexplicable. El silencio del río se convierte en un grito que solo ellos pueden oír, y quienes lo hacen quedan marcados. Sus ojos reflejan el miedo de haber visto lo que otros solo imaginan en pesadillas. Su historia se transmite como advertencia vital, no ficción. Es un legado oral que une generaciones, un pacto de respeto con el río. Saben que el Mohán conoce cada cueva y remolino del río. Ningún rincón le es ajeno, y su presencia se siente en cada corriente traicionera. Los pescadores le ofrecen tabaco y aguardiente para apaciguarlo. Es un ritual antiguo, un intento de negociar con lo desconocido, de pedir permiso antes de adentrarse en su territorio. Ignorarlo es tentar a la muerte. El río no tolera la soberbia, y el Mohán castiga a quienes olvidan el respeto. El Mohán no es maldad gratuita, es la naturaleza salvaje exigiendo respeto. Es la voz de la selva, el rugido del agua, el eco de los ancestros. Es una fuerza primordial, un tributo que la modernidad ha olvidado pagar. Los rituales se desvanecen, pero el río no olvida. El río, bajo su sombra, nunca está realmente en silencio. El Mohán observa, siempre. Su mirada se confunde con la bruma, pero su presencia es innegable. Y el miedo, como la corriente, nunca se detiene. Así comienza la leyenda, una advertencia viva para quienes se atreven a desafiar el silencio que grita en el río. Para entender el terror de El Mohán, hay que mirar atrás, a las culturas indígenas. Sus raíces se hunden en la memoria de los pueblos originarios, en los mitos que nacieron junto a los ríos y selvas de Colombia. Allí, el agua era sagrada, fuente de vida y misterio, y los espíritus que la habitaban eran temidos y respetados. Para los Pancha y Pijao, el Mohán no era un monstruo, sino un chamán poderoso, protector de los secretos del agua y guardián de la naturaleza. Era un sabio que conocía los ciclos del río, los cantos de los animales y los remedios de las plantas. Su figura inspiraba respeto y temor, pero nunca odio. Era el puente entre humanos y espíritus del agua, un mediador capaz de comunicarse con fuerzas invisibles. Los rituales y ofrendas en su honor buscaban mantener el equilibrio entre el mundo humano y el espiritual, asegurando la fertilidad de la tierra y la protección de los suyos. Con la llegada de los españoles, la imagen cambió radicalmente. El guardián se volvió demonio,
mezclando leyendas indígenas y europeas. Los conquistadores, incapaces de comprender la espiritualidad local, transformaron al chamán en una amenaza oscura, un ser peligroso que acechaba en las aguas turbias. Así, el Mohan pasó de protector a secuestrador, símbolo de resistencia cultural y de la lucha por preservar la memoria ancestral frente a la colonización. Su leyenda se volvió advertencia y castigo, pero también refugio de la identidad indígena. Con el tiempo, su historia se enriqueció aún más. Se decía que vivía en cuevas de oro ocultas bajo las montañas, donde guardaba tesoros y vengaba a los nativos ultrajados. El Mohan se convirtió en guardián de secretos y en símbolo de justicia para los pueblos oprimidos. Hoy, el Mohan es terror y memoria viva del río, una sombra que recorre las aguas al amanecer y al anochecer. Su presencia se siente en la bruma, en el rumor del agua, en el miedo y el respeto que aún inspiran los ríos. Es un eco ancestral que se niega a morir, un susurro de tiempos antiguos grabado en las piedras y en la memoria colectiva de los pueblos ribereños. Cada ofrenda es un ritual antiguo, repetido sin saberlo, un acto de respeto hacia el río y sus guardianes invisibles. Así, la leyenda sigue viva, transmitida de generación en generación. El Mohan es la memoria viva y aterradora del río, un recordatorio de que el agua guarda secretos que nunca deben olvidarse. Describir a El Mohan es dar forma a una pesadilla. Se le ve como un ser humanoide, cubierto de musgo y lodo, con garras capaces de desgarrar redes y carne. Sus ojos rojos hipnotizan, su boca muestra dientes afilados y manchados de tabaco. Su cabellera enmarañada y sucia cae sobre los hombros, a veces adornada con huesos de peces. Su olor es inconfundible: pescado podrido, tabaco y humedad. Es un fumador y bebedor empedernido, robando tabaco de los pescadores. Algunos juran haberlo oído tocar melodías tristes en la noche. No es solo bestia, sino inteligencia perversa, con deseos y pasiones retorcidas. Es el rey absoluto de su mundo acuático, personificación de los peligros del río. Las historias más aterradoras de El Mohan vienen de los pescadores. Son relatos que se transmiten de generación en generación, en susurros al calor del fuego y bajo la sombra de la selva. Cada noche, el río parece cobrar vida, y los hombres sienten que no están solos en la oscuridad. Una vez sentí un tirón en la red. Era una noche sin luna, y el silencio era tan denso que podía escuchar mi propio corazón. Pensé que era un pez grande, pero la fuerza era inhumana, como si algo desde el fondo del río quisiera arrastrarme con él. No era un pez, sino 2 ojos rojos y una mano peluda. Remé como nunca. El agua se agitaba a mi alrededor y sentí el aliento frío de algo antiguo y maligno. Desde entonces, nunca pesco solo. Las lavanderas eran sus víctimas predilectas. Se decía que El Mohan las observaba desde la maleza, esperando el momento perfecto para acercarse. Muchas mujeres evitaban el río al anochecer, temiendo encontrarse con su mirada hipnótica. Elena, la joven de cabellera negra, desapareció sin dejar rastro. Solo su ropa quedó en la orilla. Su madre la buscó durante días, pero el río no devolvió nada más que silencio y misterio. Se la llevó el Mohan, susurraron. Nadie se atrevió a buscarla en la profundidad del agua. El miedo era más fuerte que la esperanza. Dicen que hipnotiza a las mujeres hermosas y las arrastra a su reino subacuático. Allí, bajo la corriente, se pierden para siempre, convertidas en sombras que a veces se dejan ver entre las aguas turbias. Mi papá ha oído risas y llantos en el río, pero nunca ve nada. Dice que el sonido viene y va, como si el agua misma hablara, trayendo voces de otro mundo. El terror es a lo invisible, a lo que acecha. Es el miedo a lo que no se puede ver, pero se siente en la piel y en los huesos. El río esconde más de lo que muestra. Un grupo de pescadores intentó atraparlo con un anzuelo gigante, prepararon trampas y esperaron toda la noche, convencidos de que podrían enfrentarse a la criatura. La canoa fue arrastrada violentamente. Cortaron la cuerda y nunca más lo desafiaron. El pánico se apoderó de ellos y juraron no volver a tentar la suerte. Hay fuerzas en la naturaleza que solo se pueden respetar. El río, con su corriente impredecible y sus profundidades oscuras, es una de ellas. El Mohan es una de ellas. Su leyenda crece con cada historia, alimentada por el temor y la imaginación de quienes viven cerca del agua. El río guarda sus secretos. Sus aguas profundas esconden verdades que tal vez nunca saldrán a la luz. Y el miedo, su mejor guardián.
Así nacen las leyendas. Y así sobreviven, en la memoria de quienes se atreven a escuchar las voces desde el abismo. En 1990, Honda, Tolima, vivió noches de terror. Decenas vieron una criatura oscura y corpulenta salir del río, incluidos policías. Un sargento disparó, pero las balas no hicieron efecto. La criatura desapareció, dejando pánico y titulares nacionales. El Mohán saltó del folclore a la realidad, al menos por unos días. ¿Histeria colectiva o algo más? Nunca hubo explicación definitiva. El miedo quedó grabado en la memoria del pueblo. Y la leyenda, más viva que nunca. La ciencia ofrece explicaciones racionales. Biólogos sugieren que nutrias gigantes o animales poco vistos pudieron inspirar la leyenda. Psicólogos ven en el Mohán la personificación de los peligros reales del río. Monstruos ayudan a procesar el miedo a la naturaleza impredecible. Cuevas y sonidos extraños pueden tener causas naturales, como burbujas de gas. El caso de Honda pudo ser una broma o histeria colectiva. La ciencia no destruye la leyenda, solo busca entenderla. El miedo al final es parte de la naturaleza humana. El Mohán es famoso por raptar mujeres hermosas. Las historias de sus novias son recurrentes. Regalos extraños, miradas perdidas, desapariciones. Dicen que su música hipnotiza y arrastra a las jóvenes al fondo del río. A veces solo queda la ropa en la orilla, señal de que el Mohán la ha reclamado. Algunas leyendas dicen que las mujeres robadas se convierten en seres acuáticos. Es el miedo a la pérdida, la forma de explicar desapariciones inexplicables. El Mohán encarna la angustia de una comunidad ante la fuerza del río, el amor y el terror entrelazados en la corriente. Más allá del miedo, el Mohán es un guardián ecológico. Castiga a quienes contaminan, pescan con veneno o destruyen el ecosistema. Sus actos son metáforas de las consecuencias reales de dañar la naturaleza. Las ofrendas son rituales de respeto, una filosofía de convivencia perdida. La leyenda nos recuerda que no somos dueños del río, solo parte de él. En tiempos de contaminación y destrucción, el Mohán es más vigente que nunca. Quizás necesitamos ese miedo para recordar que nuestras acciones tienen consecuencias. El verdadero monstruo podría ser quien destruye el río. Hemos recorrido la leyenda, el miedo, la ciencia y la advertencia. El Mohán ya no es solo un cuento, está en tu mente, en la pantalla. Es el guardián de lo salvaje, el recordatorio de lo inexplicable. La próxima vez que estés junto a un río al anochecer, escucha. Piensa en los pescadores, en las víctimas, en el guardián celoso. La ciencia explica, pero la leyenda persiste, tan poderosa como el río. La historia ha sido contada. Ahora, la pregunta flota en la corriente. ¿Te atreves a creer en el Mohán?